Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana. Padre amado, venimos delante de tu presencia, Señor, en humildad, reconociendo, Señor, que tú eres el hacedor del universo, que tú eres un Dios soberano. Te damos gracias, Señor, porque entendemos que no hay mérito alguno, Señor, en nosotros para poder acercarnos ante tu trono. Pero Cristo Jesús abrió el camino, rasgando el velo para que podamos entrar a tu misma presencia, Señor. Y esa misma sangre, Señor, que fue derramada en la cruz del Calvario, Señor, a favor de todos nosotros, para salvación, Señor, es la misma sangre que Él derramó para sanidad, Señor. Nosotros no conocemos todas las circunstancias y no pretendemos, Señor, darte indicaciones acerca de lo que tú sabes que es mejor para cada uno de nosotros. Pero venimos en humildad, Señor, poniendo en tus manos la vida de estas dos personas. Tú sabes quiénes son, que están en el hospital. Y te rogamos, Señor, que hagas tu voluntad perfecta sobre sus vidas, Señor. No sé si ellos te conocen o no, pero el propósito más importante, Señor, que tú tienes para cada ser humano es que podamos conocerte. Permite, Señor, que ellos puedan llegar al arrepentimiento, que ellos puedan reconciliarse contigo, Señor, que es lo primero, que es lo más importante, Señor, la salvación de sus almas. Y si a ti te place, Señor, después glorificarte en ellos para sanar sus cuerpos también, Señor. Te agradecemos de antemano el que hayas prestado oído a nuestra oración. Bendecimos tu nombre y te agradecemos siempre, Señor, porque sabemos que nos escuchas y sabemos que respondes nuestras oraciones. Asimismo, Señor, te ruego en esta mañana que estés en medio nuestro, que hables tu palabra a nosotros, Señor, que nos guíes, que nos enseñes, Señor, que nos ayudes para que podamos andar por tus caminos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a dar inicio. El día de ayer hablábamos acerca de la importancia que implica el guardar los mandamientos de Cristo con la finalidad de que nosotros podamos crecer a esa estatura del varón perfecto, la cual es Cristo. Y decíamos que en 2 de Pedro, capítulo 1, nos da un listado, digamos, de cualidades de carácter que definen justamente a lo que se refiere el llegar a este conocimiento pleno de Cristo y el apropiarnos, digamos, de ello para que nosotros también tengamos ese mismo objetivo, ¿sí? Pero ahora entendemos que no es algo como a lo que aspiramos sin saber cómo llegar a ello, sino que la palabra nos da claridad respecto a que la forma en la que nosotros vamos a ir creciendo, madurando espiritualmente hasta alcanzar esa estatura es por medio de la obediencia a la palabra del Señor, de obedecer sus mandamientos. ¿Por qué? Porque hay un vínculo muy fuerte entre la obediencia a los mandamientos y que esto trae como resultado el desarrollo de las cualidades de carácter en nuestra vida, ¿sí? En la medida que nosotros vamos buscando en la palabra de Dios, ¿sí? Más concretamente, incluso nos podemos enfocar eh, en el ministerio de Cristo sobre la tierra podemos ir encontrando, pues, cuáles son los mandamientos que Él fue dando a sus discípulos, ¿sí? A la gente, que finalmente ese es el discipulado, ¿no? El que nosotros sigamos las enseñanzas de Cristo para aplicarlas en nuestra vida. Poníamos aquí solamente algunos ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, viene el primer mandamiento que es arrepiéntete, con base en Mateo 4:17, donde dice que Jesús empezó a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿sí? Entonces, decíamos que cuando nosotros realmente tenemos
arrepentimiento en nuestra vida, eso va a manifestar como consecuencia la cualidad de humildad. ¿Por qué? Porque una persona que tiene orgullo en su vida jamás va a reconocer que necesita venir delante del Señor en arrepentimiento. Jamás va a reconocer que necesita cambiar de rumbo en su vida. Eso es el arrepentimiento, decíamos, a diferencia de lo que es el remordimiento, ¿no? Que es llorar por una mala decisión que tomé y por las consecuencias que tengo de esa mala decisión. ¿Por qué no es suficiente tener remordimiento y darnos golpes de pecho? Pues porque si nosotros no entendemos que lo que estamos haciendo o lo que venimos haciendo en nuestra vida nos ha traído a lo que hoy estamos viviendo como consecuencias, pues tan pronto nos levantemos de haber estado en la presencia de Dios, quizá derramando lágrimas, eh, pues nada, no va a haber ningún cambio. ¿Por qué? Porque voy a seguir haciendo exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, arrepentimiento, decíamos, no es un sentimiento, porque si fuera un sentimiento, pues ni siquiera nos podría ordenar el Señor que lo hiciéramos. Arrepentimiento es una decisión. Es la decisión de volverme hacia Dios, perdón, de dejar mis caminos y buscar la voluntad del Señor. En ese sentido, decíamos que humildad, el concepto, es ser consciente y reconocer mi total dependencia de Dios y buscar su rostro o buscar su voluntad para cada decisión. Eso es arrepentirme y eso es que yo empiece a vivir en humildad, ¿sí? Y si nos seguimos, bueno, digo, cada uno de los mandamientos y de las cualidades de carácter nos daría muchísimo para escudriñar, ¿sí? Para entender. Pero esta es la base para que el carácter de Cristo sea desarrollado en nuestra vida, que nosotros podamos, uno, conocer cuáles son sus mandamientos, en el sentido de lo que hemos venido también explicando antes y me regreso un poquito, ¿sí? No solamente saber cuáles son, porque cuando yo digo, sí, ya sé, pero no soy intencional en memorizarlo, en investigar, en saber cómo es que eso se ve en mi vida, es decir, específicamente cómo se tiene que manifestar el arrepentimiento en mi vida, para entonces poder obedecerlo, el que yo solo lo sepa no sirve de nada, ¿sí? Escuchaba hace unos días una frase que me pareció sensacional y que viene mucho al caso con el tema que vamos a ver hoy. Y esta frase decía que el que aprende y no aplica es como el que ara y nunca siembra. La vuelvo a repetir. El que aprende y no aplica es como el que ara y nunca siembra. ¿Sí? Algo que debe ser muy claro para nosotros es que no únicamente nos reunimos para escudriñar la palabra porque queramos ser eruditos en ella, sino que nuestra expectativa debe ser que en la medida que nosotros nos exponemos a la palabra de Dios, sea 5 minutos, sea un estudio profundo, el tiempo que sea, esa palabra sí o sí tiene que hacer un cambio en nuestra vida. Si no, realmente me tengo que preguntar qué es lo que estoy haciendo. Si estoy teniendo la apertura a la palabra de Dios o si estoy cerrando mis oídos. O simplemente viviendo una religión más, ¿no? Exactamente, finalmente eso es una religión. La religión es hago lo que se ve, ¿no? Es decir, pues sí voy a la iglesia, pues si me dicen que tengo que orar, ok, pues medio me arrodillo ahí cuando quiero, siento que tengo que hacerlo, ¿no? Porque no, o sea, una religión se basa en sentimientos. Una relación con Dios se construye todos los días y esa construcción tiene que ser también fundamentada en disciplinas. ¿Por qué? Pues porque a veces no vamos a sentir ganas de orar, esa es una realidad.
A veces no vamos a sentir ganas de abrir la palabra para leerla, pero no por eso vamos a dejar de hacerlo. Es como si en una relación de esposos todo se basara en sentimientos. Si fueras, imagínense qué catástrofe. Hoy sí siento ganas de prepararte un delicioso alimento, un delicioso platillo, esposo, ¿no? Entonces hoy sí vas a comer. Pero si el día de mañana estoy de malas, estoy enojada, tengo un cólico, no, pues lo siento, hoy no siento ganas de prepararte de comer. ¿Qué diría el esposo? ¿Sí me explico? Entonces, las cosas que son realmente importantes en nuestra vida, si queremos fundamentarlas sobre una base de sentimientos, se van a venir abajo. Por eso es que la vida cristiana está fundamentada en un ejercicio de la fe, no sentimientos. ¿Ok? Ahora, estamos hablando de la importancia de guardar los mandamientos y a veces esto como que nos hace mucho ruido porque decimos, pues es que yo ya fui hecha libre de la maldición de la ley, dice la palabra de Dios, entonces eso quiere decir que yo ya no tengo que guardar mandamientos. Esa es una enorme mentira que nos hemos contado, voy a decir, porque aunque alguien más me la haya venido a decir, pues yo sin ir más allá me lo he creído, ¿no? Y entonces pareciera que pues lo que es malo es la ley, ¿no? Lo primero que debemos recordar es que la ley refleja la misma esencia de quien es Dios. Por lo tanto, la ley es eterna. Cuando Dios entregó la ley en Éxodo a Moisés, me refiero a la Torá, la ley escrita, ¿sí? Y él dio mandamientos como donde dice, voy a empezar a leer verso 1, dice, habló Elohim todas estas palabras diciendo, yo soy Adonai tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Adonai significa el Señor, o mi Señor más bien dicho. Que te saqué de ¿Qué la cita tierra, es, perdón? es Éxodo, desde el verso Ah, 1. Perdón, capítulo 20, verso 1. Dice, yo soy Adonai tu Dios, verso 2, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavos. Y cuando el Señor dice, no tendrás otros dioses delante de mí, no es que, pues él estaba indicando al pueblo de Israel que no tuviera dioses, pero para nosotros hoy es diferente. No es así. El mismo deseo en el corazón de Dios de que haya un amor y una relación de lealtad únicamente a Él, ese mismo deseo que era en la antigüedad lo sigue siendo hoy. ¿Sí? En ese sentido, la ley sigue estando vigente, o sea, la ley moral de Dios, si nosotros nos vamos leyendo cada uno de los 10 mandamientos que vienen en este capítulo 20, no es que cambió el deseo en el corazón de Dios y había dicho algo, pero ahora quiere algo diferente. ¿Sí? Ahora, lo que Cristo hizo cuando Él estuvo en esta tierra, y Él mismo lo dice, yo no vine para abrogar la ley, sino para cumplirla. Pero cuando nosotros hacemos un estudio a profundidad acerca de los mandamientos en el Antiguo Testamento y la enseñanza de Cristo, que es justamente el fundamento de los mandamientos que debemos aplicar en nuestra vida y que podemos encontrar en el libro de Mateo, digo, en los 4 evangelios, por supuesto, pero les voy a poner algunos ejemplos. Lo que el Señor hace es, vamos a decirlo así, como levantar un poquito la vara, es decir, los mandamientos dados por medio de la Torá, de la instrucción escrita, se enfocaban hacia la parte de las acciones,
¿sí? No tendrás dioses ajenos, no te postrarás delante de ellos ni los honrarás, no cometerás adulterio, no robarás o no hurtarás, eh, no matarás. Está enfocado hacia la parte de las acciones. Cuando Cristo viene, primero vamos a leer en Mateo 5:17, dice, no penséis que vine a abrogar la ley o los profetas. No vine a abrogar, sino a dar cumplimiento. Porque de cierto os digo, hasta que pase el cielo y la tierra, de ningún modo pasará una yod, ¿sí? Creo que esto lo he explicado, pero yod es dentro del alefato hebreo la letra más pequeñita, que si nosotros la vemos hoy escrita se asemeja a una coma, ¿sí? Entonces dice, no pasará ni una yod, en la traducción castellana dice ni una jota, ni una tilde, aquí dice ni un trazo de letra de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y entonces el Señor empieza a hablar, y fíjense qué importante es el verso 19, dice, por tanto, cualquiera que suprima uno solo de estos mandamientos más pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los practique y enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. Y estas son palabras muy fuertes. Mencionábamos ayer, bueno, comentaba usted, Pastora Mari, acerca de que muchas veces como cristianos, en realidad, nuestra justicia es como la de los fariseos y escribas. ¿Qué quiere decir eso? Que somos buenísimos conociendo la palabra de Dios y aplicándosela al de enfrente. Pero somos muy malos aplicándonos a nosotros mismos esa ley para obediencia. Entonces, lo que Jesús está diciendo aquí es, lo que cada uno debe hacer es ser responsable de guardar los mandamientos y de enseñar que así sean guardados. Pero lo primero es, yo los guardo, ¿sí? Y de ahí empieza a hablar acerca de distintas cosas, pero vamos a darnos cuenta cómo lo que hace el Señor Jesús es tomar el mandamiento antiguo y, como les decía, subir un poco la barrita y decir, ya no es suficiente con lo que haces, sino que es importante analizar cuál es la motivación en tu corazón, ¿sí? Entonces él ya se va más profundo, se va a motivaciones, se va a intenciones, se va a pensamientos. Es decir, aquello que nosotros como seres humanos estamos incapacitados de ver, pero que él sí puede ver. Y entonces empieza diciendo, verso 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Está haciendo referencia a Éxodo 20, a la entrega de la Torá. Y cualquiera que mate quedará expuesto al juicio. Es decir, si alguien cometía un homicidio, eso implicaba que fuera llevado a juicio. Y de acuerdo pues a las características o condiciones de ese asesinato, se establecía una pena que podía incluso ser la muerte. ¿Sí? Pero el verso 22 dice, pero yo os digo que cualquiera que se enfurezca contra su hermano quedará expuesto al juicio, y cualquiera que diga a su hermano, raca, y ahorita les doy la explicación de esta palabra, quedará expuesto ante el Sanedrín, y cualquiera que diga moré quedará expuesto al fuego del infierno. Estas son las palabras originales que vienen en la escritura. Nosotros tenemos cualquiera que diga necio o cualquiera que diga fatuo, ¿sí? Cuando aquí menciona la palabra racá, se refiere a decirle al hermano imbécil o estúpido, disculpen el léxico, ¿sí? Pero estamos hablando acerca de un insulto. Somos a veces
tan ligeros en nuestras palabras que no nos damos cuenta cómo las palabras incluso pueden ser más dañinas que un golpe. La palabra moré significa necio o cabeza hueca. Cuando nosotros vamos aprendiendo acerca de la obediencia de mandamientos, entendemos un principio que es el principio de la responsabilidad. Soy responsable delante de Dios de 5 áreas en mi vida, para los que están tomando nota. 1, palabras. 2, pensamientos. 3, intenciones. 4, motivaciones. Y 5, hechos. Vuelvo a repetirlos. 1, palabras. 2, intenciones. 3, motivaciones. 4, pensamientos. Y 5, hechos. El Señor Jesús lo que hace aquí es ir más profundo en el ser humano. Recuerden que Él dice, cuando alguien se acerca para recriminarle el hecho de que sus discípulos estaban comiendo con las manos sucias, Él voltea y les dice, hipócritas, no hace daño lo que uno come, lo que entra al estómago, porque así como entra, dice, uno lo desecha, sino que hace daño lo que sale del corazón. Dice, porque es del corazón de donde vienen los adulterios, los homicidios, los engaños y tantas cosas. La religión nos lleva a ver lo exterior. La relación con Cristo nos lleva a analizarnos en lo interior. ¿Sí me siguen? Así es que está hablando acerca de un mandamiento que es el homicidio. Y dice, lo que escucharon en la antigüedad es que lo que no deben hacer es matar. Sin embargo, vamos a seguir leyendo. Dice, yo os digo, vuelvo a repetir, verso 22, que cualquiera que se enfurezca contra su hermano quedará expuesto al juicio. Él no está yendo al hecho, está yendo al origen. Está hablando de aquello que ocasiona el hecho. Cuando yo ya llegué al punto de asesinar a alguien, es solamente el resultado de la ira que yo estoy conteniendo en mi interior. Entonces la pregunta, ¿qué es lo que Dios quiere resolver en nosotros? ¿Solamente la parte del homicidio? ¿O lo que Él quiere resolver es aquello que provoca el homicidio, que es la ira? Voy a seguir avanzando hacia el próximo mandamiento. Me voy hasta el verso, bueno, después de que hace la comparación, perdón, y para hacerlo de la misma manera con los demás, una vez que dice, ok, el mandamiento en la Torá dice esto, mas yo os digo, y nos refiere a cuál es la actitud de nuestro corazón que se debe corregir, después nos dice qué es lo que tenemos que hacer. O sea, no hay vuelta atrás y dice, por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y anda, reconcíliate. Y esto es un mandamiento. Reconcíliate primero con tu hermano y luego regresa y presenta tu ofrenda. Entonces, no únicamente nos está exponiendo el mal en nuestro interior, sino que nos está diciendo cuál es el mandamiento que nosotros debemos obedecer. ¿Sí? Ok. Vamos al siguiente, verso 27. Oísteis que fue dicho, no adulterarás. Ese era el mandamiento en Éxodo, en la antigüedad. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Aquí Jesús establece otro parámetro.
No me importa si ya te acostaste o no con esa mujer físicamente. Me interesa las intenciones con las que tú miras a una mujer. Y lo que hace ahí es nuevamente subir la barrita, ¿sí? Entonces, si lo que está mal en tu corazón es el cómo ves a una mujer, solamente va a ser cuestión de tiempo para que tú cometas el adulterio, ¿sí? Y entonces viene nuevamente el mandamiento y el mandamiento dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, porque más te conviene que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo se eche al infierno. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el Señor? ¿Literalmente que me tengo que sacar el ojo? Pues creo que lo primero que tendríamos que entender es que si yo sé que hay algo en mi vida que me está yendo en contra para que yo pueda obedecer esto, eso es lo que tengo que sacar de mi vida. Si yo tengo problemas con la pornografía y tengo guardadas cantidad de revistas, pues lo que yo tendría que sacar en primer lugar antes de pensar en sacarme el ojo, pues mejor saco las revistas. Si el problema es que estoy abriendo mi computadora en momentos y en lugares en los cuales nadie me está viendo y que yo sé que lo que hago pues no es correcto, yo tengo que hacer cambios en ese sentido. Y estas son decisiones, ¿sí? Si seguimos avanzando, verso 36, oíste además que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni hacia Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. No jures ni por tu cabeza, pues no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Y aquí viene el mandamiento. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto procede del maligno. Sí. Antes decían, no hagan juramento si no lo vas a cumplir. Pero el Señor, conociendo la condición de nosotros, los seres humanos, que tantas veces, insisto, nuestra boca nos va muy rápido y decimos, no, sí, yo voy a presentar un juramento delante del Señor y lo voy a cumplir. Entonces él decía, mejor no juren. Si vas a hacer algo, hazlo. No prometas que lo vas a hacer. Porque Dios no se agrada de aquellos que prometen y no cumplen. Ahora, esto es hacia Dios, pero también es hacia las personas. ¿Cuántas veces nosotros hacemos compromisos con personas, con nuestros hijos? ¿Sabes qué tal día te voy a llevar a hacer esto? Y llega el día, oye, es que tú me dijiste, pues sí, pero no puedo. Sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto de mal proceder. Aquí vienen los mandamientos. Esto es lo que desarrolla carácter en nosotros. Hablando acerca del homicidio y que lo que hay detrás es la ira, en la medida que nosotros nos ejercitamos en el perdón, lo que se va a desarrollar en nosotros es la mansedumbre. Sí. Cuando hablamos acerca del adulterio, en la medida que nosotros desechamos todo esto malo de nuestra vida, lo que vamos a estar desarrollando es dominio propio. No sé si he comentado esto, pero escuchaba hace no mucho a un pastor orando algo como esto y de verdad me digo, bueno, es triste porque lo que refleja es desconocimiento de la palabra de Dios. Y él decía, yo ato a todo espíritu del enemigo que me lleva cautivo para ver pornografía. Y yo decía, qué falta de responsabilidad, perdón.
Esto no es de que alguien me ate y me lleve cautivo a hacer algo que no quiero. Es un ejercicio de dominio propio. Es una cualidad de carácter que el Señor quiere desarrollar en mi vida, pero que yo tengo que ser intencional en ser obediente. ¿Sí? Si nosotros seguimos de esta manera, vamos a ir encontrando nuevamente cuál era el mandamiento en la antigüedad. Vamos a hacer uno más, el verso 38. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Esto nos habla de venganza. Así como me tratan, yo los trato. Pero yo os digo, no resistáis al malvado, más bien al que te golpea en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a andar una milla, ve con él 2. El mandamiento aquí es andar la segunda milla. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Cuando nosotros vivimos sobre este mandamiento, lo que se desarrolla en nosotros es la cualidad de la deferencia. Y así podemos continuar. Están aquí en la palabra los mandamientos. ¿La cualidad de qué, perdón? Deferencia. Ah, ok. Gracias. No, no de qué. No sé si todos entienden o saben lo que es la deferencia. Si no, les doy el concepto con mucho gusto. Deferencia es poner la comodidad de otros antes que nuestras propias preferencias. Eso es la deferencia. ¿Sí? En la medida que nosotros vamos atendiendo a la voz de Cristo respecto a lo que Él quiere que hagamos, que obedezcamos, y nosotros obedecemos, y aquí vuelvo a repetir, es un ejercicio de nuestra voluntad. La enseñanza está en la Biblia, el fundamento, la base. Pero ahora, ¿cuál es el problema más grande que a veces tenemos? Que a pesar de que lo sabemos, a pesar de que lo leemos, no queremos hacerlo. Nos cuesta trabajo obedecer. ¿Por qué? Pues porque evidentemente la obediencia implica matar a mi carne. Mi carne es orgullosa. Y cuando me dicen, pues sabes qué, lo que necesitas es ir y humillarte, pues mi carne no quiere. ¿Por qué? Si la otra persona me ofendió más. Cuando me dicen, tienes que dejar de lado todo aquello que te está incitando a la lujuria, no, ¿por qué? Si es tan rico, si se siente tan bien y además ahora todos los profesionales dicen que es sano, ¿no? La autoexploración y la autocomplacencia. Y el punto es que vivimos en esa batalla de la que habla la palabra de Dios. Estamos en una batalla en nuestra mente. Si ustedes se recuerdan, cuando hablamos acerca del pecado,